Pues vamos a empezar rápidamente, es una visión muy rápida, simplemente listaré las habilidades documentadas que en esa otra sesión que les he dicho también hay. Si teclean en YouTube, es que salgo de aquí, si teclean tecnología neandertal en YouTube, pues hay un trocito del año pasado de esa sesión, en 5 minutos doy una lista menor que la que voy a dar hoy, pero que es suficiente para entender lo que se está diciendo. Bueno, aquí vemos una escena, esto es artístico, claro, pero el neandertal pues fue una especie social, sus clanes eran menores que los nuestros, nos parece que nosotros nos organizábamos hace 200.000 años hasta hoy en grupos mayores, entre 100 y 200 individuos, mientras que ellos tenían una estructura más tipo clan, familiar. Cazaban, se vestían con pieles, probablemente las cosían, tallaron, anudaron, de algún modo, usaron fuego, cazaban los mamíferos más grandes y más peligrosos, bisontes y mamuts. Pero estaban aquí, Heidelberg está aquí desde 800.000 hasta 330.000, que es su antecesor inmediato. Ahora los veremos a todos con más detalle. También enterraban a sus muertos, los espolvoreaban con polen de flores distante, dejaban a su alrededor huesos y herramientas dispuestos de forma geométrica, y también cuidaban a sus enfermos. Y ahora después daré un detalle un poco más preciso. Aquí vemos las 3 especies que constituyen el linaje del neandertal. Ella es Vilma, es una reconstrucción de neandertal. Este es homo antecesor, él es el hombre de Heidelberg y él es el hombre de neandertal. 800.000, 330.000 y después extinto. Ambos dos tenían más volumen cerebral que nosotros, lo cual no significa nada. El hombre de Flores, ese chiquitín, tenía 400 y pico, como un chimpancé más o menos, y sin embargo tenía herramientas y ya se hablará de eso. Bueno, ella es Vilma, digo porque al neandertal hasta el otro día, hasta hace escasos 10 o 15 años, poco más, durante todo el siglo XX se le había contemplado como una especie de simio peludo, o una bestia a mitad de camino entre la bestia y el humano o algo así. Este que vemos aquí es la reconstrucción que se hizo en los años 20, 1920, un tal Boulet, basándose en un cráneo, que después aparecerá. Después nos hemos enterado con el tiempo que pertenecía a un individuo viejo y herido, que además estaba mal ensamblado. Es decir, se hicieron una reconstrucción en los años 20, unos tiempos de mal un poquito después. Es decir, y durante todo el siglo XX, basándose en esta reconstrucción incorrecta, pues se le atribuyó, fíjate el aspecto, casi sin cuello, una cosa bastante aberronchil, como le dieron nota. Aquí se ven algunas recreaciones e ilustraciones. Claro, tenía sus crías, pero se comportaba como aparecen en algunos documentales a veces estas criaturas, y luego así como torpes, temerosas, ¿no? Esto no corresponde a la realidad. Una cosa es decir que no hablan o que no pueden hablar, esa será tu opinión. Y otra es decir que un animal salvaje sobrevive rebotando, ¿no? Así, eso no es. Estas especies eran mortíferas. Vamos, si han llegado hasta aquí es porque mataron y comieron. También algunas recogían cadáveres, cosas. Ahora hablaremos del carroñeo también, pero es para introducirles en lo que se va a ver a continuación. Es decir, basándose en esta reconstrucción, fíjate el aspecto que le daban. Estos son caricaturas incluso para ridiculizar judíos y barbaridades que hace la gente en sí. Ahora también se hace, ¿no? También hay quien abre la boca y demuestra lo que es, más le valía tener la calidad. Aquí vemos una comparación de 2 cráneos, uno típico nuestro, del Cromañón, para que vean que realmente el volumen era pues bastante superior. Antes de proseguir, me queda un momento aquí. Bueno, y ahora veremos las reconstrucciones que se hicieron. Basándose en estos modelos, en los años 70, Lieberman y otros autores, ahora lo veremos a Lieberman, pues afirmaron que la laringe del neandertal estaba muy alta, no tenía tanto, la nuestra es una especie de L, más o menos es un ángulo recto, y la misma longitud que hay desde el ángulo a los dientes es la que hay desde el ángulo a las cuerdas, de modo que se le presupuso una capacidad vocálica muy reducida, como si solo pudiera decir 2 o 3 vocales y pronunciar pues todavía mucho peor, pero esto se ha demostrado erróneo, sobre todo porque la laringe no es una estructura rígida, no es un hueso, no sobreviven laringes. Hay un huesecillo aquí que se llama hioides, eso sí, ahora lo veremos, pero las laringes son deformables, son cartílago y músculo, son deformables, incluso desplazables. Tenemos 2 descensos programados los humanos, si no el loro no tiene laringe, tiene siringe.
No es lo mismo que algo, sino cómo podría imitar todo lo que oye, o casi todo. No entiende nada, pero imita ruidos, voces, tonos, porque evidentemente puede deformarlas, si no. Es decir, los modelos de Lieberman que imperaron durante todo el siglo XX, hasta hace escasos 15 años, pues están descartados y ahora lo iremos enseñando todo. Mientras dejo esta, voy a leer un listado rápido de las cosas que sabemos que utilizaba Neandertal y también Heidelberg, es decir, de su cultura, artefactos o conductas, para que nos quede claro si era humano o no era humano. Bueno, realmente cuando decimos homo, lo que estamos indicando es que una porción de humanidad moderna ha de tener. Pues los neandertales usaron lanzas hace 400.000 años, eso está documentado, nosotros no estábamos aquí. Las puntas de las lanzas las trabajaban en el fuego, las había de piedra, pero también otras puntas de madera quemadas. Saben que si endurecen una punta al fuego, eso cristaliza, se hace mucho más duro. Tuvieron una tecnología musteriense que es más primitiva realmente que la que tenemos nosotros de hace 200.000, ya con puntas de todo tipo, es más primitiva. Ya lo he dicho, para construir un hacha de estas, de Siegel, Lifaz y estas cosas que las iban usando ellos, pues 800.000 o así, pues se requieren más de 40 acciones. A ver, usaron también pigmentos, usaron también esferoides de piedra, se llaman lanzaderas, se han encontrado en bastantes yacimientos, y alguna otra especie también, no solo el neandertal, juegos pares de pedruscos redondos de diferentes tamaños, y esto se ataba a una cuerda, como todavía vemos que algunos cazadores son las boleadoras, creo que las llaman, y tú lo lanzas, como están atadas entre sí, aquellos se enganchan en las piernas del animal, el animal tropieza y está muerto. Pero además se sospecha que las usaban también mujeres y niños, y en función de las presas, porque había diferentes tamaños. Se han encontrado. Es decir, para presas muy grandes no puedes usar piedras pequeñitas y un cordel finet porque las rompe o no agarra. En función del tamaño de las piezas las usaban, y se cree que también lo hacían las mujeres y los niños. Además usaba el fuego de forma controlada, cocinaba sus alimentos, también cocinaba hierbas medicinales o algo así, porque se han encontrado restos de plantas en estos yacimientos que no nutren, que no son nutritivas. Luego, les pongo un ejemplo, los chimpancés actuales tienen una farmacopea, tienen cultura, es decir, aprenden muchas cosas por medios no genéticos, no es que lo heredo, sino que lo enseñan a sus crías. Lo que estoy diciendo es literalmente cierto. No saben hacer, hacen pocas cosas comparados con nosotros, pero por ejemplo se saben, pues no sé si un centenar largo de plantas para diferentes molestias. Esto luego se lo vamos a admitir al chimpancé de hace 7 millones de años que se separó, y a las especies que vienen detrás de nosotros no. ¿Por qué no? Bueno, el neandertal, el caso del neandertal, eso está demostrado, preparaba alimentos vegetales que eso no era para alimentarse, porque eso no alimentaba. Además cocinaba, ya lo he dicho, sus carnes, también vegetales nutritivos, también marisco, que lo recogía, ahora veremos, marisco distante, o sea, explotaba los recursos costeros como cualquiera. Una cosa es que los animales o los homos vayan ahí a comer, comen, cada uno come y se va, y otra cosa es que vayamos en grupo y recojamos muchos mariscos y los acarreemos en bolsas. Eso es una conducta diferente, claro. Se vestía, y habrá muchas pieles ahora, no como esta, si ahora veremos cosas mejores. Se vestía, usaba calzados, al menos de piel, cazaba los mayores mamíferos, los más peligrosos, en grupo. Hasta el otro día, hasta muy recientemente, se hablaba al revés, era así lo que se decía. Si una especie no se decía, la caza en grupo pudo ser uno de los mecanismos que en la evolución estimuló y favoreció el hecho de que habláramos, la aparición del lenguaje, porque claro, tienes que coordinarte, no se decía hasta el otro día, pero hoy se dice exactamente lo contrario. Si en una especie se demuestra que cazaba en grupo, tenía lenguaje. Esta es la opinión. Pero nosotros dedicamos la clase a mostrar una especie de mosaico de cómo muchas habilidades auditivas y vocales, claro que las tenía. Y además tenía ritos funerarios, que ya lo he citado, enterraba a sus muertos con ofrendas y los cubría con polen de flores distantes. También practicó el canibalismo, pero ahora hablaremos en un momento del canibalismo. Usó pigmentos, usaba abalorios, es decir, pendientes y cuentas de collar. Tenemos collares de neandertal más recientes, ciertamente, no de hace tantísimos tiempos. Incluso Arzuaga tiene un libro que se llama así, El collar del neandertal.
También cuidaba a sus enfermos, usaba farmacia, lo he dicho, construyó cabañas, aunque algunos autores dicen que no. Uno que afirma que era una especie más musical, pero dice que la flauta no era una flauta, por ejemplo, dice que no. Pero hoy ya sabemos, bueno, el libro se escribió hace 6 o 7 años, hoy ya sabemos que también usaba abrigos rocosos y también usó cabañas. Talló útiles óseos, no solo de piedra, herramientas, se organizaba en clanes, ya lo he dicho, patios locales. Y nosotros vamos a intentar dejar claro aquí que además, pues, tenía voz, eso es de cajón, pero tenía lenguaje que no es el habla. El lenguaje es la capacidad de transmitir información a través de cualquier sentido. Y yo puedo escribir y no estoy hablando mi idioma, estoy diciendo las mismas cosas. El lenguaje es una facultad, digamos, superior, si se habla, mientras que el habla es un caso particular. Yo puedo hablar, puedo escribir, puedo hablar con gestos, pero también vamos a mostrar las flautas, que ustedes ya se lo comentarán mejor, muy rápido, que por supuesto tenía ritmo, no digo para cazar, que ahí pues es muy eficaz. Negar estas cosas es como cegarse, ¿no? Que tenía geometría o algo así, símbolos abstractos, los mostraré al final, se publicaron el año pasado. En la clase que verán, si ven la última, todavía se aparecen porque, no sé, era el mismo día por la mañana antes de grabar o el día anterior, repasando y miro en internet, digo, oye, hombre, hasta última hora, pues se había publicado el año pasado, esa misma semana. Y si pintó o no, algunos han sugerido que algunas de las pinturas de las cuevas de Altamira, no esos bisontes fantásticos, pero sí algunas de las más, porque por ahí estuvieron. Ellos son los que estaban aquí, más de medio millón de años, y nosotros los que llegamos hace 60.000, a Europa, dicen, 60.000, 70.000, según dicen algunos. Además, el espacio habitable, es decir, en las cuevas y en sus yacimientos, lo distribuía. Eso no significa pasillo, cocina a la derecha, como hacemos hoy, pero que en muchos yacimientos hay un patrón bastante, es decir, no comes en cualquier sitio, no descansas en cualquier, no está todo arrebato ni todo mezclado, sino que hay un patrón de habitacional común. Distribuyen el espacio y por supuesto las funciones también. Tienes que cuidar niños, tienes que cocinar, tienes que limpiar las pieles, tienes que protegerte. Que seamos pocos no quiere decir que no hay que hacer, digo, en el caso de los neandertales, que no hayan que hacer esas cosas. Además navegó porque hay neandertales en Cerdeña y en algunas islas del Mediterráneo que nunca han estado comunicadas por tierra. Bueno, navegó él, Homo erectus también navegó hace 800.000 años. Navegar, hablar, construir herramientas, o sea, estos son proxies, así se llaman, indicadores de lenguaje. Y además se le supone que alguna sintaxis rudimentaria tuvo que tener, porque el nivel de complejidad de la sintaxis es un nivel ciertamente básico, no como hablamos nosotros ahora, y el de hacer nudos, la teoría de nudos en la matemática moderna, pues tiene un nivel de complejidad parecido. Y nudos, claro que hacía, porque, bueno, ahora iremos viendo las cosas. Bien, pues dejo ya a Boulet y el primate peludo, como yo le he llamado en el corte de internet. Estos no son neandertales, son su especie anterior. Los dibujos son de Jordi Sabater y Pi, creo, ya lo indicaré, un catalán invisible. Eran más altos que los neandertales, ahora los veremos comparados, no se preocupen. Y eran esbeltos como nosotros, no rechonchitos como veremos a los neandertales, pero más altos, de media 1,80 m. Estos son los que vivieron entre hace 800.000 y hace 300.000. Y de los cuales todo lo que iba a veces digo neandertal, pues es porque uno está habituado a hablar, lo está mostrado, pero todo lo que se predique de neandertal se admite también de Heidegger. Aquí vemos uno de los clanes de Heidegger, no de neandertal, y por el camino van a ir apareciendo personajes aquí, y todos ellos siempre son neandertales, de estos que les he citado, de museos. Por ejemplo, si meten neandertal y se van a imágenes y se molestan un rato, pues ya hay muchos. Los hay de broma, los hay peores, y también están los ejemplares admitidos, reconstrucciones fieles, ¿no? Pues nos observarán por un lado o por otro. Aquí tenemos un clan típico, no sé cuántos habrá, pues quizá 30, 40, más reducidos. Este es el instrumento más antiguo que han encontrado aquí en Atapuerca. Es una especie de cuchillo, bueno, es una hoja de piel, lo llaman cuchillo, ¿no?, que corta por ambos lados, sirve para despiezar muchas cosas, como les voy a contar. Tiene 850.000 años, por ahí, 800 y pico años. Evidentemente no es de Neandertal, es de Heidelberg, ya nos lo dirán. Y este es uno muy famoso que aparece
en muchos museos, y por Google y por todas partes, es una reconstrucción. Aquí vemos algo de lo que les decía, esta ya es muy elaborada, pero claro que incluye hilos. Otras más anteriores, las de 400.000, los que se sabe era con la punta de madera quemada en el fuego y endurecida. Aquí vemos una escena de un funeral, están transportando a un herido o a un muerto. Él, creo que no he puesto la otra imagen cuando está calvo. Él sufrió cáncer. Es un neandertal que se sabe que sufrió cáncer y no sé si sobrevivió o no, eso no lo he leído tanto detalle. Ya hemos llegado, esta es la cueva de Shanidar en Irak, en donde se encontró por primera vez signos de, hasta ese momento, pues que el neandertal que iba a enterrar a sus muertos. El neandertal no, se encontró por primera vez restos de un individuo con heridas tan graves que era imposible que hubiese muerto de viejo, tenía que haber muerto. Sin embargo, murió de viejo. Esto es por el forense también. Es decir, fue cuidado, ya no podía desempeñarse, ya no podía cazar, incluso le masticaban la comida, parece ser. Heridas tan graves que muestran que fue ayudado a envejecer por lo suyo. Y además, el primer enterramiento fúnebre donde, en efecto, los cuerpos, los esqueletos, estaban recubiertos con polen de flores distantes, en los que lo entierras y las 4 flores que hay por ahí pegas una y lo tiras ahí. No, no. El polvo de flores, de pétalos o polen, de lugar que allí no crecía. Él tiene una cierta resemblanza a algún cantante italiano de estos románticos, algún español también. Ahora no recuerdo el nombre, pero luego lo consignaré. Él es otro. Este es los que reconstruyó National Geographic hace ya más de 10 años. Hay un volumen antiguo, las primeras que se hicieron, de reconstrucciones de Neandertal, y él es Joseph Jordania. Joseph Jordania es un musicólogo que se dedica también a la evolución, muy famoso en Georgia y también en Australia, ahora está en Melbourne, en el observatorio, y en su último libro ha propuesto una hipótesis para lo del canibalismo, porque en el canibalismo sí que está documentado, no en todos los yacimientos neandertales, pero en algunos parece ser que esta conducta se practicó. Hoy en día también la hemos encontrado en algunas tribus y durante la historia también, pero en la evolución en algún momento tuvo que aparecer y este hombre ha intentado buscarle una explicación no mística ni supernatural ni nada, sino una conducta biológica que alguna especie pudiera aplicar, que consiste en lo siguiente. Ahora paso a las flautas. Consiste en lo siguiente, se llama carroñeo agresivo o confrontativo. El asunto es del siguiente modo. No es que los, por ejemplo, Heidelberg o quien sea, o Homo erectus, o quien fuera, vamos por ahí en busca de comida a recolectar y a ver qué encontramos, lagartijas, bichos, pues todo lo que pillas, pato, todo lo que veas, si puedes, te lo comes porque hay que comer. No, sino que lo que hacemos es aprender a seguir y a observar las huellas de los grandes felinos y los carnívoros, porque esos comen. Leones, tigres, dientes de sable, de esos ha habido, aquí estaba toda Europa enterita, había muchísimos. Esas fieras, iba a decir, a lo mejor no comen hoy, porque, por lo que sea, pero si no comen hoy, esa gente caza y come. De modo que la estrategia consiste en lo siguiente. No vas por el campo en plan bandada de homínidos a ver si encontramos de comer, que siempre encuentras algo, sino que aprendes a seguir, hay muchos, a seguir a estos personajes. Y cuando ya han cazado, cuando ya han matado y están comiendo, tú te esperas a que comen bastante y se sacien, estén llenos. Imagínense que el león caza un antílope y ya lleva medio. El antílope de claro, el león está harto, ¿no? Y a lo mejor está haciendo la digestión, se tira allí 4 horas, pero tú en ese momento empiezas a hostigarle y a molestarle, a tirarle piedras y a gritar. Imagínense un león que ya ha comido media gacela enorme y aparecen ahí pues 15 o 20 neandertales, no, porque estos ya son muy peligrosos y estos matan directamente con Australopithecus, que ya recogían piedras. No se sabe exactamente para qué, pero en los yacimientos de Australopithecus les mostraré un objeto también, no lo vimos aquí, uno rojo con unos ojitos, ya lo vemos en la siguiente clase. De Australopithecus no se dice que sea homo ni nada, pero tú has comido, ya estás farto, ¿no? Y de repente aparecen 20 homininos o 30 dando gritos, chillando y saltando, no sé si muy sincrónicamente o qué, pero claro, cuando un grupo
se comporta sincrónicamente, parece más grande este cajón. El león puede tomar varias opciones. Yo a estos me los cargo. Pero es un poco peligroso porque el león también sabe lo que es una piedra, sobre todo si algunas le están pegando. Y si no le pega en la cabeza lo mata, y ya ha comido. De modo que no siempre, me imagino que no siempre ocurriría así y tú tienes que estar a cubierto. Pero esto es lo que se llama carroñeo agresivo o confrontativo, y se sospecha que todas estas especies antes de cazar pues lo practicaban. Solo eso no, pues ya lo he dicho, todo lo que encuentres almorral, que eso después ya... Pero ahí es una fuente rápida de obtener alimento. De modo que cuando él se ha ido, tú rápidamente sacas estas herramientas, troceas lo que queda y te vas de allí rápidamente. Y no te pones ahí a comer, a hacer una fiesta en el campo. Bien, pues la conducta que Jordania ha propuesto para explicar el canibalismo y otras cosas es la siguiente. Una especie, no decimos de cualquier animal, pero sí de uno anterior, pudo haber tomado la decisión en algún momento de impedir que sus cadáveres fueran devorados por las fieras. Es decir, de enseñar a los demás animales que cazar humanos era muy caro. Tú puedes matar humanos, porque yo no lo puedo, si me las mataba, las mataba. Yo no lo puedo impedir, los pillaba de sorpresa y tú empezarás a comértelo, pero te vamos a hostigar, te vamos a acosar, te vamos a perseguir. Si podemos, te vamos a dar muerte. Y lo que encontremos de los nuestros, de ese muerto, lo vamos a retirar de la escena para que no me devoren ni cuervos ni otras especies. Esta es una conducta biológica que no necesita ningún tipo de aprendizaje cultural ni nada previo, se puede explicar con una estrategia de supervivencia. No sé si me he explicado. El objetivo es evitar, enseñar al resto de criaturas que comestible eres, claro, porque además eres grande, alimentas bastante, pero es una pieza que conviene evitar porque estamos organizados y porque somos peligrosos, y sobre todo a partir de que tenemos armas y precisión de puntería somos muy peligrosos porque matamos a distancia. Bien, pues esta hipótesis, lo que dice Jordania es lo siguiente: cuando uno de nosotros ha muerto en plena sabana, en estas circunstancias, y no lo podemos acarrear porque ya no nos podemos quedar. Cuando cazamos o cuando encontramos media pieza o orientamos al predador, lo que hay que hacer es rápidamente trocearlo, tú cargas con una pata, lo que quede, tú con otra las costillas y fotre el campo. Eso es lo que hacemos. Pero cuando nos pide por ahí y no podemos ni siquiera no podemos acarrear al nuestro hasta nuestro yacimiento, una de dos: o se le da sepultura directamente o bien nos lo comemos. Esto no significa que el canibalismo explicara todos los casos, pero sí al menos algunos. Bueno, esta es la última hipótesis. Le deseamos mucha suerte a Joseph porque hace unos días, pocos, un mes o así, se presentó una nueva especie, que ahora la veremos, se llama Homo naledi. Ahora después pasaré rápidamente de muchas cosas que he comentado. Homo naledi, que era como los australopithecus. No sabemos si tenía herramientas ni nada, se le estiman 2 millones y pico de años, pero en una de sus cuevas, al fondo había un agujero por el que no se podía entrar pero no salir. Y ahí habían arrojado muchísimos, no sabemos si cadáveres, si restos de canibalismo, sí que, pero evidentemente no es exactamente un enterramiento, pero claro, estamos hablando de una criatura que no es homo. Lo llaman homo, pero ya te digo, como un australopithecus. Oiremos estas cosas en las noticias en los próximos meses porque de eso se va a hablar. Es decir, que la conducta, no digo de un rito y todo, pero de preservar a tus muertos, no como los animales. Se muere ahí la gacela, ¿qué van a hacer las otras gacelas? Pues la dejan ahí que se la coman el resto. El día que veamos a un mono o a cualquier criatura tirar de uno de los suyos, no para comérselo, sino para apartarlo de los demás, pues habrá que, no digo que eso vaya a ocurrir, de momento no ha ocurrido, menos mal, pero aquí tenemos una especie anterior incluso a 2 millones de años que retiraba a sus muertos de la escena y los metía en una cámara de la cual no se podía entrar y salir, una especie de depósito